Estamos, insisto, en un mes de sobrenaturalidad, de milagros, de cosas extraordinarias. Y entonces el Señor fuertemente en estas semanas me ha inspirado a escribir otra vez respecto a sus milagros y cómo esos milagros nos afectan actualmente, tienen que ver con nosotros, son aplicables a nuestra vida diaria, cotidiana. Hay uno en particular que me sorprende del Señor, me sorprende por todo lo que siempre ocurre cuando el Señor está en la ecuación de un milagro. El evangelista San Juan, en el capítulo 5, versículo 1, lo relata de la siguiente forma. Él dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a las puertas de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres sanarte? Señor, respondió el muchacho o el hombre, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, pues, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó el lecho o la camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Así lo relata el evangelista Juan, uno de los milagros que aparece en varios de los evangelios, pero en esta forma particular de narrar del escriba o del evangelista, nos da algunas pautas de cosas interesantes que a veces se nos escapan y que son aplicables a nuestra vida hoy. Jesús dijo: para Dios todo es posible. Todo, no algunas cosas, todo. Y en Lucas 1:37 la frase aparece al revés o invertida. Dice: para Dios no hay nada imposible. Esto es una frase retórica. Para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. Porque la palabra imposible no debería pertenecer a nuestro vocabulario, y a los oídos de Dios también suena un insulto. Y a veces no experimentamos lo milagroso porque siempre estamos tratando de racionalizar, de suponer lo que para Dios simplemente es un milagro. Hay milagros que solo vienen por revelación divina, que es imposible que podamos razonarlos o tratemos de, como dije el domingo pasado, pasarlos por la corteza de cerebral izquierda, tratar de razonar. Hay cosas que no se razonan. Y como hay cosas que no se razonan y se reciben por fe, yo se los voy a decir por fe y por revelación. Dios me dice: para mí no hay nada imposible. Todo lo que me estás pidiendo va a ocurrir. Lo creas, lo razones o no. ¿Lo reciben? ¿Lo crean o no? Ahora, yo titulé este mensaje Una segunda opinión, porque es lo que buscamos todos los seres humanos cuando no estamos conformes con lo que un médico, con lo que un diagnóstico, con lo que un papel o un resultado o una sentencia nos dice. Siempre tenemos que buscar una segunda opinión. Pasa con los abogados, pasa con los contadores, pasa con los médicos. ¿Qué es una segunda opinión? Que ante la misma patología, ante la misma crisis o enfermedad, siempre hay otra opinión que por lo general no coincide con la primera. He visto muchos documentales, como algunos de ustedes, de cómo personas permiten que una enfermedad los afecte de manera tal que los lleva a la muerte, y sus familiares luego relatan: nos quedamos sin una segunda opinión y los medicamentos, en lugar de sanarlo, lo terminaron matando. Y cuando ya fuimos a buscar una segunda opinión, era demasiado tarde, porque lo que tenía resulta que no era un problema de estómago, sino que era un problema, no sé, de riñones, de lo que sea. Valga el ejemplo de lo que pasa a nivel espiritual. Hay personas aquí que el Espíritu Santo me dice que se están quedando con una primera opinión. Y esa primera opinión fue negativa. Te dijeron: no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a sanarte, te va a ir mal, tienes mala suerte para elegir, metes la pata en todo lo que haces,
te sales de un problema, te metes en otro, así eres porque así era tu vieja y así era tu abuela y no vas a cambiar. Y esa opinión ha estado en tu sangre, en tus genes, en tu familia por años. Pero el Señor me dice que te diga, hoy Él va a darte una segunda opinión, y esa segunda opinión va a ser del médico de los médicos, va a ser del Señor, de tu Creador. Él va a dar con el diagnóstico correcto, una segunda opinión. Este hombre le dijeron, no vas a volver a caminar nunca. Las Escrituras no revelan cómo fue que sucedió, si fue un evento, un accidente, un defecto congénito, algo genético. Pero el inválido no había podido pararse sobre sus pies, sobre sus dos pies, por casi 4 décadas. Eso es mucho tiempo. Y ante todos los diagnósticos dados, que creo que este hombre habrá ido ya quizás con sus padres de niño, de adolescente. La Biblia no revela qué edad tiene este hombre al momento que se encuentra con el Creador, hecho hombre, con Jesús. Pero creo que le habrán prescrito algo como, usted jamás va a poder volver a caminar. Y Jesús le da un diagnóstico muy sencillo. Él le dice, no, levántate, toma la camilla y anda. Mientras que todos los médicos le dijeron, no vas a poder caminar, él le dice, no, tú sí vas a poder caminar. Ahora, no importa lo terrible que sea el diagnóstico, no importa cuánto tiempo hayas sufrido tu discapacidad, y no estoy hablando necesariamente en términos físicos. A veces las discapacidades son del corazón, del alma, personas que no pueden ser felices, personas que no pueden emprender una familia, personas que viven una angustia constante, una depresión galopante que va avanzando. Otros son adictos de tal manera al trabajo que están enfermos de su menage o de estrés, y eso hace que su cuerpo ya no resista más tanto estrés y sienten literalmente que están por desfallecer, sienten que las horas de sueño de la noche no lo reponen para el día siguiente. Y eso es una discapacidad, una anomalía. No puedes tener energía por más que tomes un complejo vitamínico, por más que hagas ejercicio. Dice, ¿por qué? Llega el mediodía y ya no puedo más. Quiero regresar a la cama donde salí hace unas horas. Y es porque hay una anomalía, una discapacidad. Alguien te dijo, no tienes más energía. Te llegó la edad de que se te fue la energía. Después de los 30 no es lo mismo que los 20. ¿Qué quieres tener energía si ya tienes 50? ¿Te han dicho eso alguna vez? ¿Cómo vas a tener energías con 50 años, con 48 años? Hay 2 palabras que te quiero decir. El Señor dice que va a renovar tus fuerzas como águila, y la segunda, tu abuela. Dios dice, la energía que yo te doy va a ser mayor de la que jamás hayas tenido. La segunda parte de tu vida va a ser mejor que la primera. Te lo prometo. Va a ser mejor que la primera. Va a ser mejor que la... Alguien tiene que creerlo, decirle, sí, yo creo que mis mejores días están por delante. ¡Aleluya! ¡Yay! Ahora, me gusta que la opinión de Dios es una nueva oportunidad para este paralítico. Pero, claro, quiero que prestemos atención a la anomalía que este hombre tiene, que no necesariamente es lo que se ve. El físico, la falta de caminar, que es un cojo paralítico, que tal vez tenga los tobillos quebrados o no tenga, no sé, un problema en las rodillas. No es eso lo que más afecta a este hombre. Las excavaciones arqueológicas modernas han hallado lo que se cree es el pozo de Betesda, que la Biblia narra en este capítulo. Está ubicado en la Puerta de las Ovejas. Era un complejo de 2 pozos de una profundidad de 6 metros y la longitud de un estadio de fútbol. Y en pleno sol de Medio Oriente, en el siglo I, este era un sitio donde la gente se congregaba, era un sitio de reunión, un sitio para estar fresco. Es como una suerte de, si se quiere, lago artificial. Y este hombre que aparece en la historia tenía un lugar reservado junto a ese pozo, y una cosa mantenía viva su esperanza. Cada tanto, la Biblia narra que las aguas se comenzaban a agitar, a mover. Sin duda, yo creo, y por lo que hablé en mi más reciente viaje a Israel con guías turísticos que conocen la geografía, la topografía, los ríos, me dicen lo más probable es que el pozo de Betesda haya sido movido por manantiales, por corrientes de agua internas, que de tanto en tanto renovaban un poco el agua. Sí o sí hay túneles que conectan el estanque quizás con el mar de Galilea, con algún otro río, y entonces eso bien podía ser lo que moviera las aguas de tanto en tanto, según la época del año. Pero había una superstición en torno a esto,
Algunos creían que eran ángeles los que movían las aguas. Hay teólogos que dicen, sí, era un ángel el que la movía, pero si el ángel hubiese movido el agua y esta superstición hubiese sido real, la Biblia habría sido más específica, que eran milagros reales. Dice que el hombre siempre llegaba tarde, pero no dice que los que llegaban temprano se sanaban. La cosa es que cuando se movían las aguas, otro era el ganador del gran premio. Y él, como no se podía mover, nadie lo metía en el agua. Pero la verdadera tragedia es que ni siquiera esto era verdad. No importaba si llegara primero o último. Esto no era verdad. Lo más probable es que no era verdad, que no era cierto. Ningún ángel movería las aguas y Jesús vendría a competir después con el ángel para sanarlo. No, no fue lo que ocurrió. Posiblemente era algo místico. Así que creo que esta mitología había crecido de modo tal que este hombre se había pasado gran parte de su vida al lado del estanque a ver si podía meterse. La gran tragedia, insisto, en que esto no era verdad. Porque todo lo que no es 100% confianza en el poder sobrenatural de Dios hará que no ocurra el milagro. Lo voy a decir otra vez. Todo lo que no sea 100% confianza en el poder sobrenatural de Dios va a impedir tu milagro. Si estás creyendo 80% y un 20% estás poniendo la fe en otra cosa, posiblemente el milagro no va a ocurrir. Esto no significa que dejes de tomar medicamentos o que dejes la terapia. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? Pasa lo mismo en las finanzas. Si tú dices, yo sé que Dios me va a prosperar, pero a la vez estás creyendo que el billete de lotería te va a sacar de la pobreza, es mejor que pongas tu fe en el billete de la lotería, que Dios te ayude, pero que no compartas la fe sobrenatural con algo que tú podrías manejar o tener el control. ¿Soy claro hasta ahí, sí o no? Todo lo que no es, insisto, 100% confianza en el Señor crea un cortocircuito en lo sobrenatural. Ahora, lo opuesto a creer, ¿cómo se llamaría la palabra opuesta a creer? ¿Cómo se llamaría? Incrédulo, incredulidad. Pero no siempre lo opuesto a creer es incredulidad. A veces lo opuesto a creer es la falsa creencia. Sí crees, pero no estás creyendo en lo correcto. Tú dices, yo no soy ateo, entonces yo debo tener fe. No, porque a veces tienes fe en otra cosa. ¿Cuál es el gran problema de las iglesias anglos? Según estadísticas, según conteos que han hecho en este gran país, y es que los norteamericanos, no todos, pero una gran mayoría, su fe está puesta en el Dios crédito, o lo estuvo por muchos años. Entonces, a través del crédito ellos edificaban su vida, independientemente de Dios. Entonces, lo opuesto a la fe no siempre es la incredulidad, sino a veces la falsa creencia. Lo que hay que desfragmentar, que es lo que más nos cuesta a los ministros. Porque eso no es lo que aprendí. El apóstol me enseñó otra cosa, en la radio escuché otra cosa, en la tele me dijeron tal cosa. Tiene tanta mala información que empieza a vivir una anomalía, falsas creencias que hasta que Dios no las quite, no puede darte lo nuevo. No puede darte el vino nuevo hasta que no quite todo lo viejo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Ahora, la mayor discapacidad de este inválido no era física. Su mayor debilitante era mental, porque seguía intentando algo que no le estaba funcionando. Y el Espíritu Santo me dice que te diga lo mismo que le va a decir a este hombre. Si quieres experimentar algo nuevo, tienes que dejar algo viejo. Que no es lo mismo, tienes que dejar al viejo. Tienes que dejar. Si quieres experimentar, porque alguno va a decir, aleluya, Dios habló conmigo hoy. ¿Qué hago con este? Si quieres experimentar algo nuevo, tienes que dejar algo viejo. ¿Sí? En la reunión de ADN con los líderes, la más reciente que tuvimos aquí, les hablamos de que los orientales, los chinos, tienen una particularidad, que es que como hay tan poco lugar, los espacios son tan reducidos, los apartamentos son tan chiquititos, que ellos, si entra una muda de ropa nueva, se va una muda de ropa vieja. Si entra un par de zapatillas de tenis nuevas, se van las viejas, porque no hay lugar. Cada elemento tiene un sitio asignado. En cambio, los hispanos somos de amontonar. Cuando te toca mudar, Dios mío, un camión para los muebles y un camión para las porquerías que nunca usaste.
que va amontonando allí. Hay garage que no se puede entrar. Closet con ropa que no usas hace años. ¿Sí? ¿Y por qué la guardas? Porque si algún día voy a adelgazar y me va a entrar. No vas a adelgazar ni te va a entrar. Yo te estoy profetizando. Mete todo en una bolsa y dalo al Ejército de Salvación, a cualquier sitio. Vas a ver cómo los espacios libres te permiten entrar algo nuevo. A veces la gente compra algo nuevo y no tiene ni dónde colgarlo, ni dónde meterlo. Tú tienes que decir, esto ya no lo uso, esto no me lo voy a poner nunca, esto lo puse cuando tenía 30 años, ahora tengo 72, no me lo voy a volver a poner. Tienes que limpiar. El escritorio es lo mismo, el automóvil lo mismo. Hay autos que son un mugrero. Porque uno dice, pero Dios mío, ¿qué hace acá? Este hombre come, va al baño, todo acá adentro. Tienes que limpiar. En términos espirituales es lo mismo. Hay que limpiar viejas doctrinas. Hay que limpiar, desaprender para poder aprender. Si quieres experimentar algo milagroso, vas a tener que desaprender lo viejo. No necesariamente Moisés tiene que ayudarte a entrar a Jericó, aunque fue una bendición Moisés, pero Moisés terminó su era y empezó la era Josué. Eso es en la vida. Nos aferramos a viejos sistemas, a viejas maneras de ser, y entonces decimos, no, es que esto resultó, sí, pero fue para un tiempo, para un momento. Yo creo que la mitad de la fe es aprender lo que no sabemos. La otra mitad es desaprender lo que aprendimos mal. Este hombre está 38 años al lado de un pozo. 38 años que no le resultó. ¿Por qué sigue ahí? 38 años esperando que un ángel mueva las aguas. Nunca buscó una segunda opinión. ¿Cómo puede ser que haya gente que va toda una vida, se le está yendo la vida y nunca busca una segunda opinión? ¿Cómo se busca una segunda opinión? Primero mirándote al espejo, antes de hablar con Dios. Necesitas mirarte al espejo y decir, necesito una segunda opinión. Cómo estoy viviendo no está bien. Necesitas cometer sincericidio. Miren qué linda palabra, la acabo de inventar. Sincericidio. No estoy bien. No es esta la vida que yo quiero, que soñé, la que Dios tenía y quería para mí. Necesito buscar una segunda opinión. Eso es lo que Dios ama. Alguien que se mira al espejo y dice, lo viejo no me está resultando, che. Tengo que cambiar. Si no dejo lo que no sirve, no voy a acceder a lo nuevo. Si no dejo lo viejo, no hay lugar para lo nuevo. Y esto aplica para tu closet, tu garage, tu corazón. Muchos ahora están pensando los calzones que tienen que tampoco usas. Ya tira los agujereados, ¿para qué? ¿Para qué entre fresco? Lo que te mantiene joven es adaptarte al nuevo tiempo. Pero yo a veces hablo con gente de 40 y estoy hablando con un viejo o con una vieja. Y yo digo, ¿por qué? Viejo en el sentido no cronológico, en el sentido de la manera de pensar, de ver las cosas, de las antiguas creencias. Este hombre de la Biblia tiene la creencia de que él va a esperar que el ángel le mueva las aguas y que algún día va a llegar. Y se encuentra con aquel que dice, oíste que fue dicho, mas yo digo. Lo lógico es que le va a decir, el milagro va a ser como yo quiero, no como tú estás esperando que sea. Así que el Señor le hace una pregunta casi infantil y es una preguntonta. Ve a alguien paralítico, 38 años, y dice, ¿quieres ser sano? ¿Te han hecho preguntonta? ¿Se te rompió el vaso? No, yo lo rompo todos los días así para sentir qué se siente juntar vidrios. Sales envuelto en una toalla del baño, ¿te bañaste? No, quería ver qué se siente ser momia. Siempre hay esa pregunta. Vienes mojado y dice, ¿llueve? No, estaba orinando y tenía hipo. En esa línea de pensamiento Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué el Señor preguntaría eso? ¿Por qué?
Alguien que está 38 años paralítico no se le pregunta eso, pero miren, los estudios médicos identifican 4 problemas mínimamente con el 85% de la salud. Comer demasiado, beber demasiado, demasiado estrés y poco ejercicio. Son las 4 cosas de las cuales se desprenden la mayoría de los síntomas, las patologías y las enfermedades. Comer demasiado, beber demasiado, mucho estrés y poco ejercicio. En alguno te tienes que anotar. Si no eres un tragón, es porque has bebido mucho, y si no, no haces ejercicio, y si no, tienes mucho estrés. Así que con unos pequeños cambios podíamos resolver los problemas de salud más importantes, pero no queremos. Los médicos dicen que los bypass coronarios o las angioplastias es solo una solución temporaria. Te abren las arterias, sacan el colesterol, pero luego las personas tienen que cambiar sus hábitos alimentarios y su rutina de ejercicios, porque si no, el stent o la angioplastia o el abrir las arterias es un tiempo nomás. Si vuelves otra vez a comer grasa y a tener una vida sedentaria, vuelves a tener otro infarto. ¿Y saben lo que dicen los médicos? Que si miras a los pacientes que tienen un bypass coronario o sufrieron una operación a corazón abierto, después de 2 años vuelven a su antiguo estilo de vida. O sea que el 90% prefiere morirse antes que cambiar. La gente no quiere dejar la vieja forma de hacer las cosas. Les agarra un infarto, se asustan y ahí están comiendo el purecito y la gelatina. Ay, gelatina de por vida, ese terminó. A los 2 años está con tequila, comiendo los tacos así, porque ya me siento bien. Vuelve otra vez el infarto. Hasta que un día el infarto no lo perdona, porque la gente prefiere no cambiar. Lleven esto al ámbito espiritual y es tan grave como la salud. Las personas dicen, no, ¿por qué yo tengo que cambiar? No quiero cambiar. Por eso el Señor le dice, ¿quieres quedar sano? Porque yo quiero decirte esto, hay mucha gente que no quiere cambiar, ni quiere que se lo ayude y prefiere depender de otros antes que ser autosuficiente. Es una pregunta que yo suelo hacer también cuando alguien me pide oración. ¿De verdad quieres que Dios te sane? Sí, pastor, si no, ¿por qué vendría? Hay gente que le gusta vivir así. Hay personas que no les gusta. Su consciente no le gustaría prosperar porque le daría mayor responsabilidad de administración, de trabajo. Y les gusta que le den. En mi país, no voy a hablar de ninguno de vuestros países, pero puedo hablar con autoridad del mío, Argentina. Hay algo que se llama asignación por familia, que si tienes más de determinados hijos te pagan por cada hijo. Y hay gente que prefiere tener más hijos que trabajar, para que le paguen por cada hijo, por la asignación familiar. Y si tú le dices, ¿quieres trabajar? No quieren trabajar. Hay un montón de muchachos que se dedican a la delincuencia, se dicen motochorros, que es una forma de decirle, no cholos, chorros, que suben a una moto y te arrebatan el celular, la cartera, el bolso. Si tienen que arrastrarte y matarte, lo hacen. Esos chicos, en 1 o 2, 3 atracos, ganan lo que cualquiera en un mes trabajando o lo que alguien gana en 6 meses trabajando. Nunca más quiere trabajar. Porque sabe que protestando en las calles, tapándose la cara con unos palos y cortando la ruta, gana más dinero que si tuviera que trabajar. Y si sube un gobierno que realmente quiere dar trabajo, les tendría que preguntar, ¿realmente quieres trabajo y prosperar? Y dirían, no, yo estoy cómodo así, reclamando justicia social y que el gobierno me pague por subirme a un bus e ir con un montón de gente. Esto en el ámbito espiritual es igual. Hay un montón de gente que está cómoda en su universo de camilla, en su universo de 2x2, está ahí y está cómoda. Yo los he visto. No quieren cambiar, no les interesa cambiar. Se relajan. Yo a veces digo, pero si todavía no lograste lo que querías, no te pudiste comprar la casa, no le diste a tu familia la vida que se merece, ¿por qué te relajas? ¿Qué haces descansando? ¿Qué haces? ¿No deberías trabajar duro mientras tengas fuerzas? ¿No deberías decir, voy a salir adelante por los míos? ¿Por qué algunos se relajan? Porque se relajan en una esterilla, en una mantita de 3x3 y pasan la vida ahí. Diciendo, ya está, yo ya tengo lo necesario. Esa es la mente de pobreza, no el ser pobre. Ser pobre es una condición temporal. La mentalidad de la pobreza es algo crónico. Yo nunca tuve mentalidad de pobreza. Me faltó dinero, no tenía para comer, pero nunca fui pobre.
Porque la pobreza es una mentalidad crónica. Te viene un montón de dinero y con mente de pobre lo dilapidas todo. La pobreza es algo temporal que puede pasar. Tú tienes que decir, yo soy rico, solamente que a veces no tengo plata. Mi mentalidad es de rico, solamente que a veces no tengo dinero. Ahora tú puedes decir, yo soy pobre, aunque seas tan miserable que tengas un montón de dinero en el banco. La mentalidad de pobreza es no querer cambiar, no querer esforzarse. La mentalidad de pobreza hace que vayas a un trabajo y diga, ¿a qué hora salen acá? Porque yo no me puedo quedar un minuto más. La mentalidad de pobreza es que el primer día que vas a pedir trabajo estés diciendo cuándo te tocan las vacaciones. ¿Cuánto te corresponde por días de enfermo? Y el jefe te huele, dice, este es un vago que viene con la mentalidad de qué es lo mínimo que puedo hacer para que me den más. Y esta mentalidad tiene que salir de nuestros hijos, tiene que irse de nuestros adolescentes. Tenemos que enseñarle que Dios bendice al esforzado, al que trabaja duro. Si trabajas duro, Dios te va a bendecir. Si no trabajas duro, Dios no te va a bendecir. ¿Estás recibiendo esta palabra, sí o no? Trabaja duro. Trabaja duro, tienes que tener una cultura de trabajo. Trabaja más. Pero no, ya más trabaja que esto. Entonces, ¿qué quiere? Magia. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres una segunda opinión? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una segunda opinión? Bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar. Es un nuevo nivel de responsabilidad. Hay que cargar, hay que cambiar. No se trata más de estar con la manito así a ver qué te cae. Hay que cambiar. Ya no eres un inválido, hay que cambiar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? Eso demanda una responsabilidad. ¿Quieres crecer? Eso demanda una responsabilidad. ¿Quieres casarte? Hay responsabilidades. ¿Quieres tener hijos? Hay responsabilidades. Todo lleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de por vida. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos quieren un milagro? Dice el Señor. ¿Cuántos lo quieren? Bueno, ese milagro demanda una responsabilidad. Se te va a exigir. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y si Dios te da talento, si Dios te da dones, capacidad de administración, de oratoria, de poder implementar una visión, bueno, se te va a demandar, se te va a pedir que hagas más que otros. Todos pueden, tú no. A ti se te demanda más. ¿Por qué? Porque se te dio más. Entonces le dice, ¿quieres quedarte inválido y toda la vida dar lástima? Porque hay gente que le encanta dar lástima. Acá no, en el servicio de las 12 vienen un montón que les encanta dar lástima. Oran para que Dios le tenga lástima. Yo se los digo, Señor, ten misericordia. Dios dice, ay, pobrecito, venga para acá, papito, qué pacho. ¿Le falta fe al nene? Sí. Y dice que la fe mueve la mano de Dios, no la lástima. Por más que lo haga el Señor, Dios le puede decir, ay, qué tierno, pero no te cumple nada porque dice que la fe mueve la mano de Dios. No la lástima. Mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces. Lo dijo tantas veces a Josué. Porque Josué capaz que venía con la escuela vieja de Moisés. Bueno, golpeó la piedra, brota agua, miramos para arriba, cae maná. No, mi viejo. La era Moisés se terminó. Eso es cuando eran niños. Ahora son soldados, no esclavos. Y tienes que esforzarte, trabajar duro. Y yo creo que hoy, esta mañana, el Señor te está hablando y te dice, si quieres experimentar lo milagroso, vas a tener que hacer cosas que nunca hiciste antes. No sé qué, mi amado, pero algo tiene que cambiar en la ecuación de tu vida. Tienes que hacer menos de algo o más de algo. Hay algo que estás haciendo que tienes que dejar de hacer. Y hay algo que no estás haciendo que tienes que empezar a hacer. Si no hay un cambio, se te atrofian los músculos del alma. Y si tienes 40 años, y si tienes 50 años, y tienes 60 años, 70 años u 80, este mensaje es para ti. Todavía hay algo que deberías dejar de hacer y algo que tendrías que empezar a hacer. Nunca es tarde si el Señor te pregunta, ¿realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser próspero? ¿Realmente quieres cambiar? Entonces tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Esto vale en términos espirituales. Si quieres hacer algo productivo con tu vida, Dios te pedirá que hagas algo sin precedentes. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que no estás haciendo? ¿Qué nuevo tienes que hacer? ¿Qué cambio? Alguien tiene que mudarse, alguien tiene que sacar la ropa vieja y los calzones agujereados. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que decir, voy a cambiar la rutina. Porque si no, el tedio, la bulia,
el aburrimiento termina por limitar tu universo a una esterilla, a una mantita de 3 metros por 3 metros. Y hay gente que vive limitada ahí, en una mantita a la que le llamó ilegalidad. Yo no puedo ir lejos, no me puedo subir a un avión, no puedo pasar una frontera, si hay retenes no me puedo mover. Y ahí está, por años. El Señor dice, ¿quieres tener un estatus mejor? Y dice, no, es que yo me acostumbré a esto. Yo he conocido hispanos, aquí, yo puedo hablar porque soy hispano, he conocido compatriotas que viven de la trampa a pesar de que son cristianos. Conocen todas las tretas para seguir manteniéndose en un universo de pobreza, de miseria. Yo digo, ¿no es mejor usar esa inteligencia para trabajar, para esforzarte, para crear en vez de imitar, para generar en vez de simular? ¿No es mejor usar esa energía? Mire, yo te voy a decir algo de parte de Dios. La vida es corta. Nos vamos pronto. Estamos de tránsito. Y cuando soples las velas de tu próximo pastel vas a decir, 1 año menos. No es 1 año más, es 1 año menos de vida. Por más que te canten las mañanitas, las nochecitas te tendrán que estar cantando. Y la pregunta es, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Cómo quieres vivirlo? Siempre dependiendo, siempre siendo miserable a ver qué nos dan. Necesitamos, queremos, no nos dan, queremos. Tenemos esa mentalidad de que nos tienen que dar. ¿Qué me puede dar el gobierno? ¿Qué me puede dar el hospital? ¿Qué me puede dar la iglesia? Hay gente que viene a la iglesia para comerse todos los recursos que haya. Acá dan café, ¿qué se dan de regalo? Estos discos son gratis, ¿qué hay? Hay Biblias gratis, quieren algo gratis. Y dicen, yo voy a aquella iglesia porque allá te dan una Biblia gratis. Anda. Acá no hay nada gratis, todo es el doble o el triple, porque acá sembramos, porque es la única forma de levantar una generación de cosechadores, de gente próspera, de gente que es bendecida y va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Entonces ensancha el sitio de tu mente. Hay que dejar lo viejo para que Dios traiga lo nuevo. Hay que cambiar. ¿Van a cambiar cosas en el closet? Zapatos viejos y unas zapatillas agujereadas. ¿Para qué las guardas? Por si algún día tengo que pintar, te dicen. Un pantalón viejo, ¿no? Por si un día voy a cortar el césped. No te mientas más. Los cambios siempre demandan una crisis, un dolor. Lo predecible, lo que no cambia, lo inmutable, no causa crisis. Uno está en lo que conoce y eso no cambia nunca. Pero siempre los cambios producen crisis, producen estrés. Mire, mis padres no se mudaron de la casa de la que yo nací por 42 años. 42 años. ¿Se imaginan la mugre y las cosas viejas que tenía esa casa? Sacaron camiones y camiones y camiones de cosas viejas. 42 años amontonan de todo. Pero los que nos hemos mudado seguido no hemos tenido tiempo para amontonar cosas en el garage. Entonces los cambios hacen eso. Te sacan de la geografía y te meten en una nueva dimensión. Pero se produce crisis. Porque lo nuevo no siempre es igual a lo viejo. Lo nuevo es algo que tienes que aprender. No puedes aferrarte a las cosas que no funcionan. Y hay algo que estás haciendo que no te funcionó, como este inválido de 38 años que Dios le dijo, ¿quieres ser sano? Sí. Bueno, toma tu camilla y anda. Le cambió el diagnóstico. La segunda opinión fue, vas a caminar. Vas a vencer las atrofias musculares. Pero tienes que cambiar. Se terminó tu vida al lado del estanque. A alguien hoy se le termina la vida al lado del estanque. Se terminó tu vida tal cual como la conocías hasta hoy. Necesitas un cambio de aire, de oxígeno, de espiritualidad, de sensibilidad, almático. Necesitas un cambio.
Si esos cambios no vienen, no creces. ¿Están recibiendo esta palabra como de Dios? Y el crecimiento produce dolor. ¿Recuerdan la adolescencia cuando te dolían todos los huesos? Mamá decía, si te viene una fiebre te vas a levantar más alto, hijo. Y después de la fiebre me dolían todos los huesos, sí. Parecía que se me había estirado los huesos. Así fui creciendo yo y causaba dolor. El crecimiento causa dolor. Pero es maravilloso que ese dolor nos lleve a una nueva dimensión y no estemos condenados al raquitismo, a ser enanos almáticos, espirituales. Dios me dice que te diga esta mañana, cambia. Sal del estanque y yo voy a darte una segunda opinión. Pero hay algo que tienes que dejar de hacer y algo que tienes que empezar a hacer. Si Dios habló, inclina tu rostro y recibe esta oración. Es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Cuando no conocíamos al Señor decíamos, hay cosas que tienen que ver con la suerte. Hay cosas que tienen que ver con el destino. Y hay de los que todas las mañanas se levantan y miran cómo están los astros para ver qué van a hacer. Por eso siguen solteros. Están esperando que venga el hijo de Plutón y le hable. Y otros simplemente creen que la vida es un azar, que uno se encuentra con quien se tiene que encontrar porque sí, porque justo el destino, la lotería hizo que estuvieses ahí. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a las conexiones divinas, en cuanto a el momento en que el Señor te ubica en un espacio, en un sitio oportuno, en el lugar correcto, a la hora indicada. Eso tiene que ver con un designio de Dios. Claro, ahí es cuando los teólogos discuten y dicen, ¿cuánto hay del libre albedrío de cada quien y cuánto hay de lo que Dios decide que te pase? Eso es una plática o una discusión eterna que tienen los teólogos porque dicen, no, Dios no puede digitar tu vida de modo que tú no puedas decidir nada. Y otros dicen, tampoco yo puedo hacer mi vida independientemente de Dios, hacer lo que quiera sin que Él se meta. Pero hay lo que yo llamo una congruencia divina. Quiero que me prestes mucha atención porque estoy seguro que hoy Dios va a quitarte muchas penas, muchas tristezas y vas a comprender que muchas cosas que te ocurrieron o que te están ocurriendo en la vida fueron designadas y delimitadas por el Señor. El evangelista Juan describe en el capítulo 4 y el versículo 46 del libro que lleva su nombre que Jesús volvió a Caná de Galilea, regresó a ese sitio donde alguna vez, como el Señor nos habló, Él había transformado el agua en vino. Ahí había convertido el agua en vino, ahí se había hecho el primer milagro de Jesús. Pero Él regresó ahí. Y ahí había un funcionario real, un político, una suerte de alcalde o mayor, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo.
O sea que este hombre de Capernaum a Caná tuvo que subir. Hay una cuesta que en momentos les voy a contar más en temas geográficos y es un tema importante con lo que va a ocurrir. Él pidió que Jesús bajara a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y milagros, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja por favor a mi casa antes que muera mi hijo. Jesús le dice, vuelve a casa, que tu hijo ya vive, le dice el Señor. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, estamos hablando del gobernador, ¿no es cierto? O del político. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos o sus empleados salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora comenzó a sentirse bien mi hijo, le dijeron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. El milagro había ocurrido a la 1 de la tarde y cuando se lo dice el Señor, tu hijo vive, es en ese instante exacto en que al hijo se le quita la fiebre que presuntamente se nota que era mortal o que lo iba a llevar a la tumba. Así que este hombre, el político, creyó con toda su familia. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo después que regresó de Judea a Galilea, dice el evangelista Juan. Ahí es cuando empezamos a adentrarnos en lo que yo te decía recién. No vamos a ninguna parte por accidente. Donde vayas o donde vamos, Dios nos está enviando o permitiendo que vayamos. Donde estamos, Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que estemos en cada lugar siempre. Cristo tiene algo que quiere hacer, por eso nos trae a este lugar. Es lo primero que quiero que quede claro, porque si alguien ahora está pensando que equivocadamente llegó a este país y nunca debió haber salido de donde salió, entonces no vas a experimentar un milagro porque no estás reconociendo que Dios también está detrás de tu movimiento geográfico. Dios hizo que conocieras a quien debieras conocer. Dios genera las conexiones divinas. Dios genera que estés aquí, que estés trabajando donde estás, aunque no sea el empleo soñado. Dios hizo que estuvieras donde estás. Dios hizo que te congregaras aquí. Y eso no es casualidad, ni eso lo decidió Plutón, ni Uranio, ni la posición de la luna, ni el mono de los chinos. Eso lo decide el Espíritu Santo que te trajo aquí con un propósito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno. En el siglo I de Israel, los círculos sociales, los círculos socioeconómicos eran muy diferentes, muy marcados. Ahora capaz que quizá en un mall está caminando un multimillonario y al lado alguien que no tiene que comer. Uno puede ir a un sitio de comidas y encontrarse con un actor, por ejemplo, una celebridad, y quizás tú estás diciendo cómo voy a llegar a fin de mes. Los círculos socioeconómicos es como que se justapusieron, están muy encimados unos del otro actualmente. Antiguamente no, ricos con pobres no se daban. Políticos con religiosos literalmente no se juntaban. Y aquí vemos a un funcionario que en los tiempos de Israel los políticos evitaban a los religiosos. Cuando Herodes o Pilatos hablaba con los religiosos lo hacía porque había una cuestión en común como juzgar a un delincuente, una queja respecto al pueblo, pero no andaban tomando café ni tequila juntos los rabinos con los políticos. Los políticos y los rabinos se evitaban como la peste. Pero aquí hay un político que tiene que echar mano a tirar abajo sus prejuicios sociales y acercarse a alguien que le dijeron que en Caná había transformado el agua en vino, que podía hacer milagros. Este funcionario o este político lo más probable es que reportara directamente a Herodes. Y el protocolo cultural que tenía este hombre no le permitía verse a cara con alguien que se corría el rumor que hacía milagros. Ni siquiera él en un momento dijo, este es el Hijo de Dios, o es un rabino extraordinario. Simplemente le dijeron, mira, hay un hombre que hace milagros, pero es un judío, es un rabino. Así que este funcionario se somete debajo de alguien que él, en términos técnicos, es superior al rabino. Quiero que esto quede claro porque de aquí viene la primera revelación del Señor para tu vida. El político está por encima de Jesús
en términos socioeconómicos, en términos culturales, porque en todo caso Jesús tiene que reportarse al funcionario. Ahora el funcionario quiere algo que el rabino tiene. En el plano real los roles se invierten. Siempre la autoridad del rey le gana a la autoridad de cualquier rey de la tierra, porque nuestro rey es el rey de reyes, siempre. Cuando uno entiende esto, se da cuenta un principio extraordinario que a mí me cambió la vida y te lo quiero compartir de corazón a corazón. Uno suele, aunque digamos sí, soy real sacerdocio, linaje escogido, uno suele siempre ponerse por debajo, y eso no está mal porque uno tiene que estar bajo autoridad, pero digo por debajo de las demás personas en términos de estima. Uno dice, apareció mi jefe, así que no puedo ni siquiera decir lo que siento porque a lo mejor me despide, y ya estamos con temor de hablar y somos hipócritas con el jefe, no decimos la verdad porque tenemos miedo que algo le caiga mal. Ahí viene el pastor, decimos, o ahí vienen los pastores, o ahí viene el policía, o ahí viene el oficial, o entró el juez. Siempre hay una persona que sentimos que está por encima de nosotros. Puede ser el médico que estudió una carrera que tú no, y entonces sabe por temas lógicos respecto a tu enfermedad más de lo que tú puedas autodiagnosticarte. El tema es que cuando nosotros pensamos que estamos por debajo de demasiada gente, olvidamos que mucha gente, por más títulos que tenga, por más dinero que tenga en el banco, siempre va a querer lo que tú tienes, que es la relación con el Rey de Reyes. Puede ser tu jefe, puede ser un oficial de justicia, puede ser un policía, lo que sea. Siempre que alguien esté por encima, tienes que acordarte que mayor es el que vive en ti, esencialmente si esa persona no tiene a Cristo, que cualquier posición que haya en la tierra. ¿Entendemos esto, sí o no? Si no lo comprendemos, vamos a perdernos lo que está ocurriendo, el milagro. Esa es la carta ganadora que uno tiene. Tú dices, bueno, a mí me dijeron que no voy a acceder al estatus que quiero. ¿Quién te lo dijo? Alguien que sabe mucho. Oh, ya inmediatamente lo pones por encima. Está bien, porque sabe más en términos académicos, a lo mejor, o en términos profesionales. Pero hay un espíritu dentro tuyo, el Espíritu Santo, que te dice, yo soy el que va a hacer el milagro. Eso tiene que ponerte en una posición de decirle a un médico, mire, yo no voy a discutir sobre el diagnóstico, porque yo no estudié. Pero sí yo le puedo decir que mi Señor, mi Dios, el que lo creó a usted, el que me creó a mí, me dice que el milagro va a ocurrir a pesar del diagnóstico, a pesar de lo que está escrito. Eso es lo que le ocurre a Jesús. Claro, usted dice, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, pero el gobernante no sabía que era el Hijo de Dios. Y sube hasta Caná, desde Capernaum, buscando ayuda porque su hijo está enfermo. Y ahí hay una sincronización sobrenatural, algo que traspasa el tiempo y el espacio, porque primero que el catalizador de este milagro es una cita divina entre dos candidatos improbables, que nunca pensaron juntarse en la vida. Por eso yo soy de los que opinan que si te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento justo y no encuentras explicación por qué eso sucede, es probable en el 99,9% que Dios haya armado todo. A veces tú dices, no puedo creerlo, cómo es que llegué a tal lugar, y es que Dios lo arma, aún valiéndose de ángeles sin que tú lo sepas. Cuando algo se pone en la mente de Dios, tú no tienes que andar buscando oportunidades. Las oportunidades vendrán a tu puerta como fue el funcionario real buscando a Jesús. Yo no sé quién es el funcionario real de tu vida, quién hace que te sientas como sapo de otro pozo, con quién sientes que socialmente o económicamente no te puedes acercar, pero yo quiero decirte de parte de Dios, lo primero esta mañana, no dejes que su poder te intimide, porque siempre es un poder humano, limitado. El poder del Señor que reposa en ti supera al del presidente, al del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Supera a un rey, supera a un funcionario. ¿Lo crees, sí o no? Cuando Dios se pone en el corazón de alguien, eso te genera un efecto sobrenatural que los normales, mortales no pueden comprender. José estaba en prisión y su capacidad de interpretar los sueños los sincroniza con lo sobrenatural y salva a 2 naciones de la hambruna. Dios le reveló a José secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José,
que tenía algo que ni los faraones, ni los reyes, ni los monarcas tenían, que él tenía una relación con Dios. Esa es la mejor red social que puedes tener, la comunicación con el Señor. Dios nos conoce a todos. Dios te conoce, Dios me conoce. Y la Biblia narra y declara que Él hasta tiene tus cabellos contados, antes y después de ducharte. Cuando ve que tus cabellos se van por la alcantarilla así. Bueno, Él ya los contó ahí. Tiene un ángel con una calculadora que dice, uy, se le fueron unos millones de... Pero no hay nadie que no esté a una oración de distancia, como este funcionario real. Así que yo te digo, no te preocupes por conocer a la persona correcta. Reúnete con Dios cada noche o cada mañana y Él se encargará de que conozcas a la persona correcta en el momento justo. Esto van para los que están esperando un milagro en el banco, un milagro en el préstamo o un milagro sentimental. No te preocupes tanto por conocer a la persona, sino reúnete con Dios y Dios te va a poner en el lugar. Claro, después te tienes que estar despierto para ver la oportunidad, Estaba hablando con un par de chicas estos días que me decían, acá los jóvenes no están despiertos, pastor. ¿Por qué no enseña que se despierten un poquito los muchachos? Entonces un día vamos a enseñar que se despierten un poquito y que paguen la cena, que paguen el café, ratones, que paguen. Le dicen a la chica, pagamos mitad y mitad, y así la quieren conquistar. Ya quieren hacer división de bienes y todavía no se divorciaron. Entonces, uno tiene que invertir. Si quiere conquistar, tiene que invertir, tiene que dar para que la muchacha diga, uy, mira, aún no tienes que ser millonario. Pero bueno, eso es estar atento a la oportunidad, tema para otro mensaje. Vengan con la doctora Amor que le va a dar más datos precisos de lo que estoy diciendo. Ahora, este es el punto. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ve que tu hijo vive, le dice el Señor. El hombre creyó y se fue. Alguna vez yo les conté que hace 100 años la información viajaba a la velocidad de los barcos, de los trenes o los caballos. Había jinetes que iban y daban la noticia. Esa era la red social. Si ahora sufre porque dice, ay, no me sale el texto, imagínate, no llega el caballo. Cuando George Washington murió el 14 de diciembre de 1799, murió un 14 de diciembre. La mayoría de los estadounidenses no recibieron la noticia hasta después de Año Nuevo. No había manera de comunicar a la gente. El mundo no estaba globalizado. Y a veces la lentitud con la que viajaban las noticias tenía consecuencias trágicas. Yo estaba leyendo que murieron 2.000 soldados en la batalla de New Orleans en 1815, 2 semanas después que se firmara el Tratado de Paz en Londres. Se firma el Tratado de Paz, pero hasta que le llega a los oficiales la noticia, 2 semanas después ya habían ido a una batalla y murieron 2.000 personas cuando no estaban más en guerra. Fíjense lo que es que el mundo no estaba globalizado, las noticias no te llegaban rápido. A lo mejor decía, voy a visitar a mi suegra. Y dice, no, murió hace 30 años, ni te enterabas. Qué bendición, ¿no? No, digo, qué bendición que ya no te duele tanto porque falleció hace mucho. Con este telón y esta información de fondo, piensa en la singularidad de este milagro que hace Jesús. Porque todos los milagros del Señor aquí en las Escrituras son encuentros personales que Él tenía. Está bien, resucita al hijo de la viuda, resucita a Lázaro, pero siempre está ahí el Señor. No hace milagros a la distancia hasta este. Y este milagro desafía las 4 dimensiones de tiempo y espacio. Fue un milagro a la distancia, pero en tiempo real. Él envió ondas de sonido al instante que sanaron al hijo del funcionario a 20 millas de distancia. El hijo no podía oírlo, pero el Señor da la orden, el hombre cree y el hijo es sano exactamente a la 1 de la tarde. A nosotros nos cuesta creer que Dios hace milagros simplemente porque estamos sujetos a leyes de naturaleza que nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo dentro de nuestras leyes. Cuando Dios rompe las propias leyes que Él creó, porque Él es el creador, nosotros nos parece que eso es imposible, porque todo lo nuestro es finito. Si se murió, no puede resucitar, punto. Si está lejos, ¿cómo va a ocurrir el milagro si no vino a la iglesia? ¿Cómo voy a orar por mi mamá si mi mamá no vino a la iglesia? Nosotros pensamos que si no pasa al altar, si el pastor no le toca, si no le ungimos el pañuelito, el milagro se terminó, se fregó. Aquí es cuando Dios nos muestra de que Dios es el que diseñó el universo y es omnidimensional.
Tú puedes decir, yo creo en este momento que mi hijo está sano, y aunque tu hijo esté en la otra punta del mundo, si crees con fe y lo declaras, el milagro ocurre. Crea tu hijo o no crea tu hijo. ¿Están entendiendo eso, sí o no? Esto le choca a los religiosos. No, que si el hijo no tiene fe, por más que la madre tenga fe, si el otro no tiene fe. La Biblia dice que acá no sé qué edad tendría el hijo del funcionario, no dice si era menor o mayor. Pero el funcionario creyó, y a causa de que creyó, su hijo fue sanado en el momento que Jesús dijo, ve que ya está, se le quitó la fiebre. ¿No es eso una bendición saber que Dios puede daros solo una palabra, una orden y ¡bum!, desaparece el cáncer? Cambia la célula. Ese es el Señor. Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Como una bala. Si disparan una bala al aire, sale de la atmósfera y tú no sabes cuándo esa bala vuelve a entrar otra vez a la atmósfera. Y hay oraciones que son respondidas al otro lado del mundo antes incluso que termines de pronunciarlas. Ya están respondidas por el Señor. Hay otras oraciones que son como cápsulas de tiempo que cuando se desentierran están ya con la respuesta divina. Ustedes dicen, pero ¿qué significa eso? Significa que nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Si tú oraste y dijiste, Señor, yo necesito que esto ocurra en mi vida, insistas o no insistas, esas oraciones no tienen fecha de vencimiento, ya quedan gravitando en el aire y Dios las oye, porque la palabra dice que no hay una sola oración que Él desestima. La única oración que Dios no responde es aquella que no se hace. Pero si tú oras y sientas o no sientas, es indistinto, porque a veces pensamos que si la oración es en domingo, ¡oh, Señor, ayúdame, aleluya, rácate, raca, Rambo, agarra la bazooka! Y oramos así. Ahí es cuando Dios responde, porque la hicimos en medio de la alabanza y cantando. Y la oración que a veces hacemos en el automóvil o sentado en el inodoro. ¿Viste? Esta es una oradora de trono blanco. ¿Viste que a veces estás así? Ay, Señor. Suelta la bendición. Y tú dices, no, esa oración Dios no la va a responder. Sí, Dios le responde. Yo quiero dejar claro en esto porque a veces hacemos oraciones y decimos, no sé si Dios la contestó. La hice, insisto, en el baño, la hice en el tránsito, la hice en un momento de crisis. Las oraciones nunca tienen fecha de vencimiento, jamás. Siempre se cumplen. Y cuando Dios quiere hacer una sincronización divina, la hace inesperadamente. Porque no hay dimensiones de tiempo ni de espacio para Dios. ¿Están conmigo en eso, sí o no? Ve que tu hijo está sano. Dios lanza la palabra y el milagro ocurre. ¿No será, mi querido, que no estás pronunciando la palabra, que no lo crees porque dices que está lejos, es que ya está fuera de mi alcance, es que está en otro país, es que se fue a otro continente? ¿Cuántos creen de que Dios no tiene límite de continente, de frontera, de papeles? Dios es el que hace los más grandes milagros. Ciega a los funcionarios, les abre los ojos cuando quiere. ¿Reciben esta palabra, sí o no? ¿Te hace invisible? Hace que la gente no te vea si no te tienen que ver. Podría darles decenas de testimonios de momentos donde Dios te hace que no te puedan ver. Momentos donde Dios te expone y momentos donde Dios te cubre con sus alas. El Salmo 91 no es una metáfora, no es una poesía. Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El tema es que tú nunca te enteras que había una piedra porque los ángeles te elevaron sin que te sepas. Tú dices, a mí nunca me pasó. Y más vale porque no tropezaste en la piedra. Hay gente que dice, a mí nunca me pasó que los ángeles me protegieron de piedra. Y no te va a enterar nunca si por eso nunca tropezaste en la piedra, porque los ángeles te la quitaron. No dice, después que tropiece te van a venir a levantar. Van a hacer que tu pie no tropiece en piedra. Tú no sabes de cuántos problemas el Señor te libró.
de cuántas ataduras, de cuántos ataques. Tú no tienes la menor idea de asaltos, de delincuencia, de crímenes que Dios te libró en contra tuya. Porque la palabra dice que Él te sincroniza de manera tal que cuando tú dices, Señor, protégeme o protege mis hijos, lanzas una oración al aire, queda en el servidor de los cielos y la red se conecta con los contactos divinos para que ese milagro empiece a ocurrir. ¿Alguien está creyendo esto? Dígame amén. ¿Cuánto lo creen? Alguien tiene que decirme amén. Yo le creo todo al Señor. Y no dejo de pedir, porque yo sé que hay cosas que uno tiene que seguir insistiendo, diciendo, Señor, yo lo creo, y confesarlo, tienes que visualizarlo, verlo. Decir, eso es lo que tú me vas a dar, eso es lo que tú tienes para mí. Y creerlo, no dudar. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que he llevado de un sitio para otro. Tienes que creer de que algo sobrenatural va a ocurrir. Y hoy va a haber un ramillete, un semillero de oraciones que van a surgir de aquí, desde el corazón de Anaheim, y van a subir. Y esas oraciones van a ir al servidor, como funcionan los correos electrónicos, para ser más claro. Y desde el servidor, esas oraciones van a ser redirigidas a quien tenga las respuestas a tus oraciones. Algunas quedarán en una suerte de cápsula de tiempo, porque Dios dice, sí, te lo voy a cumplir, pero no ahora. Otras oraciones van a ser redirigidas a otras partes del mundo, donde sea, Colombia, Honduras, El Salvador, México, de donde vengan los recursos. Dios va a mover gente, dice la palabra, gente que no conociste, gente que nunca llamaste, vendrán a ti. Dios te está diciendo, no tendrás que golpear puertas, los funcionarios vendrán a ti y decir, no sé por qué, pero Dios me dijo que te llamara, que te diera el contrato, que te diera los papeles, que te sellara el pasaporte. ¿Están creciendo ese milagro, sí o no? Algún día yo sé que escribiré un libro sobre esas conexiones divinas. Me han pasado decenas de veces, me siguen pasando. Gente que no tengo la menor idea cómo llega hasta mí. Pero yo sé que luego cuando trazo una línea de puntos, cuando se corre el telón de lo eterno y veamos la línea de puntos, veremos cómo esa oración se conectó con aquel milagro que no supimos por qué nos estaba ocurriendo. Siempre. Líneas de puntos que cruzan el espacio y el tiempo. Oraciones que pensaron que eran estériles, que pensamos que no tenían respuesta. Las veces que oramos por lluvia de bendiciones y luego la sequía nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Las veces que oramos por una salud menos frágil y luego los medicamentos y las visitas al médico nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Y ahí es cuando nos dirán desde alguna congregación, es que te faltó persistir en la oración. Y es correcto, porque la persistencia no hace que Dios se harte y que porque tú ores mucho Él te conteste, sino hace que nunca pierdas la fe. Uno sigue persistiendo, como el niño que dice, cómprame. Cuando el niño deja de decir cómprame, sabe que el padre es porque no se lo va a comprar. Pero si él sigue insistiendo, él sabe que en algún momento el padre o la madre va a honrar la fe de ese niño. Y Dios dice, sigue creciendo, sigue orando. No baje los brazos, no le digas, Dios ya no me va a contestar, se me pasó la vida a mí. Tu abuela se te pasó, no se te pasó nada. Los mejores días de tu vida están por venir. Los mejores años. ¿Sí? Los mejores contactos, las mejores conexiones divinas. Te van a venir ahora, en la edad más madura, cuando los sepas apreciar. Porque a lo mejor si te venían de más jovencito no ibas a saber apreciar. O lo que es peor, ibas a dar por sentado a la bendición de Dios. Pero ahora no la vas a dar por sentado. Y decir, Señor, qué bendición, qué lindo. ¿Y por qué? Esto yo no me lo merecía. Fue una oración que tú hiciste con todo el corazón y con todo el alma. Y Dios va a responder. Mientras que uno se ahoga en un vaso de agua, Dios tiene una sincronización divina de las piezas de tu vida y no va a dejarla hasta que no te bendiga y cumpla la última de las promesas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Díganme amén. Si crees que Dios habló, ese aplauso tiene que hacer tronar los cielos. ¡Aleluya! ¡Wow! No. Alguien tiene que decir, Señor, has hablado mucho a mi vida. ¡Santo! ¡Qué maravilloso!
Roger Bannister fue un corredor que en el año 1954 él batió el récord de hacer 1.6 kilómetros en 4 minutos durante las Olimpiadas de ese año, 1954. Hizo 1.5 kilómetros, 1.6 kilómetros en 4 minutos. Todo el mundo se sorprendió para aquella época porque decían que este hombre era un cyborg, que era un robot, que era inhumano, porque nadie podía correr esa distancia en tan poco tiempo. Y se preguntaban si había ingerido anabólicos o tenía efedrina o algún tipo de sustancia que podía haberlo hecho correr más rápido. Él no, demostró que con entrenamiento había hecho caer una barrera. Un hombre que se entrenó, trabajó duro para eso. Sin embargo, al mes siguiente, en el mismo año, otro hombre lo hizo. En el mismo recorrido, la misma distancia y en el mismo tiempo. Y le preguntaron cómo este segundo hombre lo hizo, y él dijo, bueno, es que yo vi que mi antecesor Bannister lo logró y dije, entonces no es imposible. La barrera estaba en mi mente, no en mis piernas. Al poco tiempo hubo otros que lo lograron. Al año 30 hombres lo habían logrado y actualmente el récord se ha fijado en 16 segundos menos. Y los que compiten en ese nivel corren la distancia en apenas 4 minutos porque uno corrió la marca. El Espíritu Santo me decía anoche por la noche, muy tarde, que Él va a hacer que rompas marcas en tu familia, en tu hogar, como he contado más de una ocasión en el apellido, porque muchos cargamos con una familia, con un apellido donde nos hemos mantenido durante años en un entorno de mediocridad, de miseria, de escasez. Y entonces el entorno a veces nos dice, ¿y qué vas a hacer si los Goebbels nunca lograron nada? ¿Y qué vas a poder crecer si nosotros nunca pudimos crecer? ¿Y cómo vas a prosperar si nosotros nunca prosperamos? Pero Dios necesita siempre de una persona que le crea al Señor, que diga, yo me quiero llevar esta promesa de que no quiero estar más por debajo, quiero estar por encima. No es un tema de orgullo, es un tema de sanar la estima, de saber exactamente quién eres y quiénes somos en el Señor. Eso te da una seguridad que no tenías antes. Como muchos de ustedes, yo pasé años luchando con la inseguridad del entorno, la inseguridad de ser hispano, la inseguridad de mis limitaciones, mi falta de estudios, mi falta de preparación académica. Me costó mucho encontrar mi identidad. Aun cuando mi familia se entregó al Señor, yo trataba de buscar identidades ajenas para asignármelas. Entonces decía, quiero parecerme a aquel predicador, quiero parecer a este otro. Me costó muchos años descubrir que yo no tenía que parecerme a nadie, que Dios amaba a Dante Gebel así como era, con sus defectos, con sus virtudes, con sus locuras, que Dios amaba los cables pelados que tenía, los cortocircuitos mentales, que Dios me había programado de esa forma. Entender eso me dio una seguridad para poder liderar, para poder comunicar, para poder transmitir. Eso se llama romper las marcas de un apellido, romper las marcas de una comunidad, en el caso de los hispanos, tener otro espíritu. Eso es estar por cabeza y no por cola. No solamente en el plano laboral. Yo no quiero que esto se entienda de manera literal, o sea, bueno, si yo no soy patrón o jefe en unos meses, no entendí la palabra porque sigo siendo empleado. Tú puedes ser empleado y sin embargo ser cabeza en lo que estás haciendo. O puedes ser jefe y sentirte cola. Tú puedes ser el CEO de una gran compañía y sentirte siempre, yo no soy digno de estar acá, no soy digno, no sé por qué, soy barro nada más. Y te vas a morir embarrado si piensas así, porque tienes que cambiar la mentalidad, sanarte, de modo que le digas, Señor, yo sé que mi corazón está tierno, está humilde, pero yo quiero estar seguro para que la gente vea en mí una belleza que dice la palabra que no habla de la belleza convencional que nosotros vemos con los ojos, sino una belleza del espíritu que se ve reflejado en los ojos, en la manera de ser, en la simpatía, en la sonrisa, en la luz que irradias. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que seamos modelos en cuanto no a lo físico, pero sí en lo espiritual, en lo moral, en lo íntegro, en la forma de ser, en la forma de conducirnos. Y para eso tienes que reconocer que hay algo más grande en ti que te hace especial. Cuando reconoces eso, tienes otro espíritu. El Señor le dice a Josué, levántate, pasa este Jordán y todo el pueblo que yo le doy a los hijos de Israel.
Yo te entregué, como te lo había dicho y se lo dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Yo digo, ¿qué tiene que hacer una persona para que Dios te dé un cheque al portador de esa manera? Porque siempre estamos, Señor, ¿quieres que compre esta casa? Señor, ¿es tu voluntad que me case con esa muchacha? Señor, ¿es tu voluntad que mi suegra me dé un beso? ¿Es tu voluntad? Si no, que realmente no es la voluntad, es Satanás que quiere interponerse, pero Señor, ¿es tu voluntad que tenga que hacer ese viaje? Siempre estamos así. ¿Ustedes creen que Josué alguna vez oró sabiendo que era cabeza y no cola, que estaba por encima y no debajo? ¿Ustedes creen que alguna vez oró, Señor, es tu voluntad que conquistemos? ¿Es tu voluntad que le ponga una planta del pie allá? ¿Es tu voluntad que atravesemos? No. Primero, se cree que Josué tendría unos 40 años, o sea, un chico, un chamaquito, cuando aparece por primera vez en la Biblia. Lo más probable es que Josué pasó su juventud en las canteras de Egipto haciendo ladrillos, así que no era un muchacho entrenado para la guerra. Sin embargo, Dios le dice, Moisés, a Josué de parte de Dios, escoge varones y sal a pelear contra el enemigo. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Así que lo primero que veo es alguien que nunca peleó, pero porque Moisés se lo dice, va y se mete en una batalla. ¿Cuál es la primera cualidad para ser cabeza y no cola? Para recibir la séptima promesa de Deuteronomio, ser obediente. La bendición de Deuteronomio dice, si obedecieres a Jehová en lo que Él te manda, si haces caso. Nuestros hijos les cuesta entender eso. Hace caso, cabezón, y te voy a dejar usar el iPad. Hace caso, junta la ropa sucia y te voy a dejar ir a jugar. Pero no, nos cuesta desde pequeños hacer caso. Y creemos que vamos a romper las reglas y entonces si las rompemos igual vamos a tener la bendición. Dios dice, no, tienes que hacer caso, cabezón. Perdonen lo de hacer caso, pero lo de cabezón queda. Tienes que hacer caso. Fue obediente y dice, hizo como le dijo Moisés. Segunda cosa que yo veo por lo cual Dios le dice a Josué, te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, es que Josué aceptaba el lugar que le tocaba. Hay un episodio donde Josué, pobrecito, va a pelear a la guerra, a la batalla, ahí donde puede morir de un momento a otro. Moisés está en la cumbre, en la montaña, con los brazos en alto. Como Moisés está medio viejito, se le cansan los brazos, Aarón y Hur, uno le levanta el brazo izquierdo y otro le levanta el brazo derecho. Y las escrituras relatan que mientras que Aarón y Hur le sostenían los brazos a Moisés en alto, Israel ganaba la batalla. Israel prevalecía. Cuando por alguna razón Moisés bajaba los brazos un ratito, ganaban los enemigos. El secreto estaba en los brazos altos de Moisés. Ahora, esta historia, todo el crédito se la lleva Moisés, Aarón y Hur. Y el pobre condenado Josué peleando allá abajo. Nadie casi menciona a Josué, aparece apenas un versículo. Dice, bueno, y Josué peleaba, pero Aarón y Hur sostenían los brazos. Así que los héroes, los muchachitos de la película de esa tarde, fueron Aarón y Hur. Qué lindo, Aarón, que sostuviste los brazos del pastor. No es nada, para eso estamos, para eso estamos. Qué lindo, Hur. ¿Qué brazo le sostenías vos, Hur? Y yo el izquierdo, yo nací para sostener el brazo izquierdo, sí. Le podemos sacar una foto a los tres, sí, una selfie, Aarón y Hur y Moisés. Y Josué, con la espada como loco allá abajo. Entonces yo digo, ¿por qué Dios le daría a Josué una promesa como te daré todo lugar que pise la planta de tu pie? Cheques que escriba, te los respaldo. Casa que quieras comprar, te la vas a comprar. Y proyecto que quieras iniciar, te va a ser de bendición. ¿Quién quisiera algo así? Bueno, yo no encuentro que esta bendición la reciba Aarón, ni la reciba Hur. Si bien ahora ellos son los protagonistas de la película, la bendición la está recibiendo Josué, el que peleaba. Y esta palabra va para alguien que dice, yo siempre estoy haciendo un montón y parece que nadie lo ve. Nunca parece que me puedo llevar el crédito. Yo te entiendo, no es que estás buscando aplausos, pero dices, a mí me encantaría que alguien por lo menos me dijera, qué lindo que estás limpiando. Qué bueno que te acordaste de traer café. Qué lindo que ayudaste a alguien a que estacionara. Qué bueno que abrazaste a esa persona que se estaba por ir e hiciste que regresara y escuchara la palabra. Yo sé que hay tareas
anónimas que tú haces por años y que sientes que no son reconocidas y siempre el crédito se lo lleva a alguien más. Por años yo estuve siempre trabajando para otros ministerios y por mucho tiempo no me llevaba ningún crédito. Entonces yo diseñaba las revistas, yo hacía el branding, la publicidad, la imagen, dirigía programas de televisión. Yo hacía todo para otros pastores conocidos. Y yo era el flaquito que estaba ahí detrás de cámara o detrás de las revistas o detrás del diseño. Y no me voy a hacer el súper humilde, ni la Heidi redimida. Pero yo debo reconocer que muchas veces me dolió en mi corazón. Yo decía, ¿y por qué no me reconocen algo? Muchas veces yo sentí que el crédito se lo llevaban los demás cuando yo había hecho gran parte del trabajo. Y decía, Señor, me gustaría que alguien me lo reconozca, aunque sea el pastor que me diga, che, mira que lo tuyo no pasa desapercibido. Alguien nota lo que yo estoy haciendo, me lo pregunté más de una vez. Sin embargo, yo no sabía que estaba sembrando a futuro. Yo recuerdo ver los Aarones y los Ur que se llevaban el crédito y yo tenía celos, sí, lo voy a decir, no me voy a hacer el que nunca tuve porque los tengo todavía y los he tenido mucho más en alguna otra ocasión. Sin embargo, hoy esos Aarón y Ur no tienen la bendición que Dios me ha dado. Dios me ha dicho, yo te entrego todo lo que te atrevas a creer, todo lo que te atrevas a soñar, lo que te atrevas a visionar, como Josué. Cuando Dios te dice, yo te entrego todo, te está diciendo, te doy una tarjeta de crédito sin límite, una carta franca, te estoy dando una chequera firmada, pero para eso muchas veces vas a tener que pasar años sin tener reconocimiento. Eso es una de las cosas que tenía Josué, de las que destaco fundamentalmente por encima del resto. Entre otras cosas, noto en Josué algo que me llama la atención. Anoche lo recordaba cuando miraba las notas, que Josué era un tipo que actuaba rápido. Dice, y dijeron a Josué, Jehová entregó toda la tierra en nuestras manos y los moradores de ese país desmayan delante de nosotros. ¿Qué hace Josué? Se levanta de mañana muy temprano y parten hacia el Jordán. Se levanta de temprano y hace. ¿Qué hace falta para que esta palabra cobre fuerza en nosotros? Levantarte temprano por la mañana y haces lo que Dios dice que tienes que hacer. Emprendes el negocio, le hablas a esa persona, envías el cheque, escribes el correo, inicias la compañía, despides a quien tenga que despedir, pero hazlo ya, pronto. ¿Me lo prometen, sí o no? No oigas, por más buenas intenciones que tenga tu consejero, si te dice, bueno, pero no emprendas la compañía todavía, vamos a ver, alguien te va a llamar, vamos a ver si te aparece ese dinero milagroso, si cobras una herencia, si te ganas la lotería. Alguien. Si las palabras de Dios debieran cumplirse por factores externos, ¿para qué Dios nos hablaría de ensanchar nuestra mente si todo depende de que otro venga? Entonces yo sigo preguntando porque yo digo, se me va la vida, siempre tuve esa sensación de que se me va la vida. Si yo no hago lo que tengo que hacer, la vida se me va. Y les digo de corazón, vuelvo a insistir con esto, aunque sea monotemático y algunos se depriman, la vida se va. ¿Sabían? Hoy está más arrugado que ayer. Hoy la panza cuelga más. Y otras cosas que siguen por el efecto de la gravedad, que sin piedad avanza. ¿O no? La vida avanza, vamos rumbo a lo que se llama la ley de entropía, a un sitio donde todo se rumbra, donde todo se pone pútrido, donde todo va a morir. Eso es la vida. Pasa con las flores, pasa con la ropa, con los automóviles, con las casas y con el ser humano, con cualquier cosa. Todo va rumbo a eso. Entonces, cuando Dios te da una palabra, si has visto la visión, corre, no te pongas a pensar, no te excuses tras la voluntad de Dios. Porque hay gente que dice, yo quiero estar seguro, a ver si yo me meto y Dios no me lo confirmó. Cuando Dios ya te habló, te habló. Yo no soy Dios, ni tú tampoco, pero los que tenemos empleados a nuestro cargo desde hace muchos años, nos gusta hablar una sola vez. Cuando hay que repetir una orden 4 veces, o echas al empleado o te cuestionas tu manera de comunicar las órdenes. Entonces Dios dice las cosas una sola vez. Aquí te pondré por cabeza y no por cola. ¿Qué quieres, un dibujo con manzanitas? Muchas colitas, muchas cabezas, entendí. ¿Qué te va a hacer Dios para que entienda? Aquí yo te pongo por encima y no por debajo. Dices amén, trato cerrado.
¿qué hace todavía haciendo cola? ¿Qué hace siendo trasero? A lo mejor te acostumbraste a la vida de trasero. Pero Dios dice, yo quiero que seas cabeza, no cola. Y es una determinación. Dios habló y punto. Entonces no hay que disfrazar la pereza de voluntad de Dios. Punto. No emprendes la compañía porque no tienes ganas, porque no te gusta correr riesgos. Y nadie que quiera volar en parapente ha de hacerlo si no corre hacia el despeñadero. Lo hablamos ayer. Una frase que han acuñado los que vuelan, los que practican ese deporte. ¿De qué manera vamos a tener algo si no nos arriesgamos? Entonces disfrazamos nuestra falta de riesgo o pereza de voluntad de Dios. Si no la podemos disfrazar de voluntad de Dios, la disfrazamos de, bueno, está bien, pero me gusta hacer las cosas con excelencia. Oh, yo he escuchado esa frase tantas veces. ¿Y por qué no haces? Porque a mí me gusta hacerlo con excelencia. Así a las apuradas no me gusta nada. Y se le pasa una década. ¿Por qué no te casás, condenado? 54 años tenés, porque me gusta casarme con la ideal. Casate aunque sea con la que se parezca a la ideal, pero si te está yendo la vida, ¿no te das cuenta que no sos el ideal para nadie, vos tampoco a esta edad? Entonces a veces esperamos y esperamos y esperamos y hay cosas para las cuales no hay que esperar. Urge que como Josué diga, mañana temprano por la mañana me levanto. Si Dios dijo que me va a bendecir, me va a bendecir, me va a prosperar. Y eso va a ocurrir cuando actives. ¿Cuántos se comprometen en activar? Dígame amén. No deje que pase este año. No digas el 2018, el 19. No, ¿quién sabe si vas a estar vivo? ¿Quién sabe si vas a tener las mismas fuerzas? Si no vas a tener un infortunio. Tienes que aprovechar la energía. A veces a mí me dicen que trabajo mucho y que necesitaría descansar más tiempo. Y yo sé que sí, el descanso también es parte de un mandamiento divino. Mi preocupación es perder el tiempo y esta energía que yo no sé si la voy a tener siempre. Yo no sé si voy a tener esta cabeza siempre. Yo he visto a mi madre perder su capacidad intelectual después de ser una señora que leía con voracidad todos los libros que estaban a su alcance, y aunque ella no tenía la preparación académica que cualquier universitario pudiera tener, podía esgrimir cualquier tema. Ella te hablaba de política exterior, de economía, de literatura, podía nombrarte a poetas, tenía las prosas de Coelho, de Cortázar. Era una mujer tan intelectual que yo la admiré profundamente a la vieja, porque era artista e intelectual por la lectura con la que leía, con la que devoraba cada día de su vida. Y leía y hacía crucigramas, y un día la senilidad, con una venita que hace ¡pic!, golpea su cerebro. Y de pronto queda formulando preguntas a la nada. Y viéndome a mí como si yo fuera un nene pequeño. Ay, chiquito, me veía como de 5 o 6 años. Durante casi los últimos 6, 7 años de su vida. Yo no quiero asustarte con esto. Lo que digo es que el Señor nos prometió vida eterna. Pero no nos prometió que hasta el último día que estemos aquí tendremos una salud de hierro necesariamente. Porque la salud se va arrumbrando. Entonces, si hoy tienes capacidad, si hoy tienes el intelecto para entender la mayoría de lo que estoy diciendo, si hoy tienes energía, yo hoy siento que tengo energía, yo no sé si la voy a tener esta energía dentro de 10 años. Anda a saber dónde voy a estar en 10 años. ¿A dónde voy a estar el año que viene? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué hago? Como dice el gran autor de libros, un gran autor a quien yo admiro profundamente, él dice, nunca te guardes nada para otro libro. Nunca te guardes una buena idea para una próxima edición. Entrégalo todo, dalo todo. Entrégalo con pasión, con dedicación, porque no sabes si amanecerás mañana. No te guardes nada para una próxima película, no te guardes nada para las próximas vacaciones. Este es el momento que Dios te está dando. Y si lo entiendes, vas a ser cabeza ya. Si no, vas a ser cola queriendo ser cabeza, con una linda palabra, esperanzado en que las cosas fluyan. Las cosas no van a fluir. Por un camino te vendrán a hacer mal. Claro, nos quedamos con la parte que por sí te tendrán que huir, pero no se olviden, tendrás adversidad. El Señor no dice, con esta palabra no hay más guerra para ti. ¿Cómo que no? Yo te entregué, Josué, los enemigos del otro lado, ahora andá y peleá. Y eso nos está faltando a muchos de nosotros. Ve y pelea, pelea por lo que amas. Lucha por lo que amas.
Esto va para los solteros también, que dicen, si es para mí, Señor, si es para mí, no me quiero tirar y que no hago agua en la piscina, Señor, que me guiñe el ojo, si es para mí. Pero che, cobarde. Dios no te dio lo que tienes entre las piernas de adorno. Tienes que ser hombre y tienes que decir, yo voy a conquistar, voy a correr riesgo, voy a pelear por lo que yo amo. Porque eres varón de nacimiento, pero hombre por elección. Uno elige ser hombre. Entonces eso significa voy a pelear por lo que amo. Si me dice que no, voy a pelear por lo que amo. Luchar por el ministerio, por el llamado. Me encanta aquellos que van a pedir trabajo y te dicen, contrátame, soy el mejor, no te vas a arrepentir. Pruébame gratis y luego decidimos cuánto yo valgo. No te atrevas a ponerle un número a lo que crees que yo valgo, porque yo valgo mucho más de lo que consideras pagarme. Eso subyuga a un jefe. Sin embargo, yo he tenido gente del otro lado del escritorio pidiéndome empleo, diciéndome, Dante, no como pastor, sino como dueño de la productora de televisión que teníamos en Buenos Aires. Me decía, Dante, yo tengo que trabajo. Ah, qué bueno, ¿y qué sabes hacer esto y otro? Perdón, ¿las vacaciones cuánto me correspondería? Pero todavía no empezaste a trabajar, condenado. No, ya sé, pero yo quiero saber para ya planificar. Me gusta hacer las cosas con excelencia. Ah, bueno. Y te correspondería después de un año, un día. Labor Day, ¿se trabaja? Me estaba preguntando los feriados y todavía no había empezado a trabajar. Ya estaba pensando en el feriado. Y usted dice, ¿hay gente así? Sí, por eso algunos se ríen nerviosos, porque algunos están pensando, ¿qué beneficios hay? Y yo estoy convencido de que uno tiene que mirar si hay seguro de médico, si hay seguro dental, tanto mejor. Pero un jefe huele cuando alguien viene por los beneficios y no viene a traer su esfuerzo. Y la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, Josué, que te esfuerces. No es el tiempo de Moisés, que cae maná del cielo. Vas a tener que sembrar y cosechar, activar las bendiciones para hacer cabeza y no cola. Hay que correr riesgos, hay que invertir. Y a veces te va a tocar perderlo todo para volver a empezar. Es así. Y el tema es que cuanto más grandes nos ponemos, más cobardes y pusilánimes nos hacemos. Porque cuando tenemos 20 años hay que volver a empezar. Y dale. A los 30, y dale. A los 40. Ahora, a los 40. Cuando estás ya llegando al 5.º piso y tienes que... ¿En serio tengo que empezar otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio hay que empezar otra vez? Steve Jobs, el creador de Pixar y de Apple, entre otras cosas, él dijo, cuando tuve que volver a empezar en un garage, porque me despidieron de mi propia compañía, porque decían que yo estaba insano, yo tenía 40 y tantos años de edad y fue lo mejor que me pudo pasar, porque la creatividad volvió a surgir, porque la comodidad y el confort me habían hecho olvidar todo lo que yo tenía para dar. De allí que nosotros hoy tenemos esos celulares encima. Porque un hombre volvió a un garage de la creatividad. A veces Dios necesita un naufragio para que vuelvas a pensar, para que vuelvas a sacar el potencial. Si no, la vida te va amilanando, te va poniendo superficial, flat, va haciendo que pierdas la capacidad de lucha, la capacidad de energía. Nos ponemos rápido en la zona cómoda. Y la zona cómoda por lo general nos trae un confort que es mentiroso. Creemos que estamos bien, pero no somos felices. Creemos que estamos correctos, pero no la pasamos bien. Si levantarte a la mañana te cuesta horrores, y no por cansancio, sino por angustia, es porque necesitas hacer un cambio en tu vida. Si llegar al día viernes te cuesta como si te arrastraras, es porque necesitas mañana, temprano, hacer un cambio radical en tu vida. Eso es lo que yo destaco de Josué. Y tú dices, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Tirar todo por la borda? No, porque sigo mirando las características de Josué y noto que tenía un GPS personal. Los GPS es un invento del hombre, para que no andemos preguntando direcciones que nos aterra preguntar. Las mujeres preguntan direcciones y por eso no se pierden. Los hombres nos perdemos con GPS. Pero Dios le dice a Josué, cuando tú veas el arca del pacto, tu Dios, y los sacerdotes que la llevan, tú vas a salir detrás de ella, a fin de que sepas por qué camino debes ir. Así que el arca siempre va a ir delante del pueblo. Yo le voy a hablar a los sacerdotes para que se muevan y tú vas detrás. A mí me fascina
porque el arca se menciona 10 veces solamente en el tercer capítulo cuando habla de Josué. Porque Josué no solo ya activaba, sino que él era fundamental la presencia de Dios en su vida. Era fundamental no perder la presencia de Dios. Y él dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si en el afán de hacer cosas pierdo la presencia de Dios? Tranquilo, tú siempre levanta la vista y tienes que ver que el arca esté allí. Si tienes la presencia de Dios y activas ya, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Alguien está diciendo amén? Sigo leyendo a Josué y descubro que también él celebra por anticipado. Dios le dice, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Así que Josué hace grandes fiestas antes de que ocurra la batalla. Esa fue la gran diferencia de su antecesor Moisés. Estuve leyendo todas las batallas en las que Moisés participa o las escaramuzas en las que el pueblo de Israel está metido, y siempre Moisés y el pueblo están celebrando luego. Hasta cuando cruzan el Mar Rojo, celebran en la orilla equivocada. Luego de cruzar y ven ahogarse a los egipcios, celebran. Y Dios le dice, debieron celebrar antes, confiando en que yo los iba a librar como les prometí. Les costó 40 años entender a ese pueblo que la celebración es antes. Después celebra cualquiera. Con el periódico de ayer en la mano, cualquiera sabe el resultado. Pero tú no puedes celebrar con el periódico de ayer. Tienes que celebrar antes. Tienes que celebrar antes del periódico de mañana. Así funciona el reino. Si yo te digo que vas a ser cabeza y no cola, tú tienes que sentirte ya que lo has logrado. Oh, yo siento que algo especial va a pasar con tu vida, multiplicación, prosperidad, abundancia, graneros llenos.